Vamos entonces con el siguiente tema, que es probablemente una de las cosas de las que más se va a hablar estos días, porque ayer se anunciaron los resultados del experimento Muon G-2 en el laboratorio Fermilab de física de partículas. Y bueno, es un resultado muy esperado que pretende confirmar, es un primer resultado de momento, habrá que seguir sacando resultados y ver qué pasa, pero en principio apuntan a física nueva más allá del modelo estándar de la física de partículas, ¿no? Así que yo creo que Francis y supongo que también Gastón, como por su inclinación más teórica, habrán estado siguiendo con mucho interés esta noticia. Y si nos quieren contar en qué consiste, primero, en qué consiste el experimento, ¿no? A lo mejor podríamos empezar por ahí. ¿Qué son los muones y qué es esto de G-2? Bueno, los muones son una partícula muy parecida al electrón. Fue la gran sorpresa de la física de la década de los 1940, el observar que había una copia de toda la primera generación de partículas, ¿no? En el modelo estándar, en nuestros experimentos, en nuestras observaciones, hemos observado 3 familias de partículas. Y la primera familia tiene el electrón, la segunda familia tiene el muón, y la tercera familia tiene una partícula que se llama tauón o leptón-tau. Son partículas cargadas, son partículas prácticamente idénticas, salvo por la masa. El muón tiene una masa como 200 veces mayor que la masa del electrón. La masa influye en ciertas cosas, ¿no? Y una de las cosas que se descubrió en la década de los 40, cuando nació la gran teoría cuántica en la que se basa el modelo estándar, que es la electrodinámica cuántica. Es la versión cuántica del electromagnetismo de Maxwell. Una de las cosas que se descubrió en ese momento fue que el vacío que rodea a una partícula cambia las propiedades de la partícula. El vacío es una materia, es una sustancia. El vacío no es, como se ve en la física clásica, algo completamente inerte y sin ningún tipo de propiedad y que no influye absolutamente en nada. El vacío está ahí en física clásica y no hace nada. No, en mecánica cuántica el vacío influye, moldea, cambia las propiedades de las partículas y, de hecho, si uno no calcula bien, introduce efectos de tamaño infinito que hay que eliminar infinitos. Cuando se dice que las teorías cuánticas tienen que ser renormalizables para eliminar infinitos, lo que se está diciendo es que aparecen infinitos debido al vacío y hay que eliminar la contribución del vacío. Entonces, una de las cosas que se descubrió es que el vacío, como sustancia que es, se polariza alrededor de una carga. Las fluctuaciones cuánticas de punto cero del vacío se pueden interpretar como la aparición de parejas de partícula-antipartícula. Entonces, los fotones virtuales del vacío generan una pareja de electrón-antielectrón, el positrón, electrón-positrón, que tiene una vida muy cortita, porque tiene que ser compatible con el principio de incertidumbre de cambio en energía por duración de ese cambio, el principio de Heisenberg. Y entonces, el cambio de energía tiene que ser, para que sea grande y pueda producir una pareja partícula-antipartícula de electrón-positrón, pues tiene que durar un tiempo muy, muy corto. Pero como tenemos una carga, alrededor de una carga eléctrica negativa, como es un muón o como es un electrón, con preferencia, esas parejitas de positrón-electrón tienen el positrón apuntando a la dirección de la carga negativa. ¿Vale? Es decir, el vacío está polarizado de manera preferente. Claro, esa polarización, ¿qué hace? Altera la carga eléctrica del electrón y altera el momento magnético intrínseco que tiene el electrón. Porque como el electrón está acoplado al campo electromagnético, tiene que estar acoplado por razones obvias al campo eléctrico y al magnético. Al campo eléctrico a través de la carga eléctrica y al campo magnético a través de el spin. El spin del electrón se comporta como induce un momento magnético. Entonces, el electrón es como una carga eléctrica y un pequeño imán, ambas cosas. Pues ambas cosas se ven influidas por el vacío. Entonces, el vacío altera la carga eléctrica del electrón, pero el problema que tenemos nosotros es que nosotros, y el muón, pero nosotros no podemos observar la carga eléctrica desnuda del electrón. Entonces, lo que nosotros observamos es ya esa carga eléctrica revestida. Y como no tenemos ninguna teoría que predija cuánto tiene que valer la carga eléctrica desnuda, no sabemos cuánto vale la carga eléctrica desnuda del electrón.
Solo sabemos lo que vale la carga eléctrica medible del electrón, que es una carga eléctrica revestida por el vacío. Sin embargo, para el momento magnético asociado al spin del electrón, un spin 1/2, sí tenemos una teoría que predice cuánto tiene que valer ese momento magnético. Ese momento magnético tiene que valer exactamente 2 veces el momento magnético de Bohr, una unidad de momento magnético. Entonces, tenemos un valor exacto, 2. Claro, el efecto del apantallamiento, de esa polarización del vacío alrededor del electrón o del muón, altera su momento magnético. De tal manera de que el momento magnético es mayor de lo que correspondería a la predicción teórica. Entonces tenemos lo que se llama una anomalía, o si queréis, un momento magnético anómalo, asociado al electrón y asociado al muón. Y eso es un valor un poquito más grande, del orden de 1 parte por 1000 más grande que el valor 2. Lo que pasa, lo maravilloso, es que podemos estimar también, podemos calcular también en electrodinámica cuántica cómo el vacío altera el momento magnético asociado al spin del electrón y del muón, que podemos calcular eso con 9/10 decimales. Es una barbaridad. Y en el caso del electrón, cuando hacemos ese cálculo cuando tiene alrededor de 9 decimales, ya tenemos que añadir efectos de electrodinámica, tenemos que añadir efectos de interacción débil, de la interacción electrodébil. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el bosón W y el bosón Z tienen mucha masa, pero introducen también modificaciones, porque su vacío también se altera. Y tenemos que introducir también efectos cromodinámicos. El hecho de que el campo de gluones y los quarks, los gluones, el vacío de los gluones fluctúa y genera pares virtuales, quark-antiquark, y los quarks y antiquarks tienen carga eléctrica, luego también apantallan el vacío. Estos efectos para el electrón son efectos muy pequeños y sabemos calcularlos, y cuando los calculamos el efecto es muy muy pequeño, y el resultado que tenemos para el momento magnético anómalo del electrón es una de las medidas más precisas de toda la física y coincide muy bien con los resultados experimentales. El problema que hay con estos efectos, los efectos cromodinámicos y electrodébiles, es que su tamaño depende del cociente entre la masa del muón y la masa del electrón. Y como el muón es 200 veces más masivo que el electrón, estos efectos son 40.000 veces más grandes en el muón que en el electrón. Y eso es lo que nos posibilita el usar esto como una medida de precisión del modelo estándar. Entonces, ha habido muchísimo interés en medir esto con mucha precisión en el caso del muón. En el caso del muón, la medida es mucho más difícil de medir que en el electrón, fundamentalmente porque el muón es una partícula inestable. El muón en reposo se estima, es imposible poner un muón en reposo, pero se estima que tiene una vida de 2,2 microsegundos. Entonces tú tienes que almacenar en algún anillo, en algún lugar, muones a alta energía o a alto momento lineal para que su vida se alargue por el efecto relativista de dilatación temporal, y entonces tener un muón que dure algo más de 2,2 microsegundos. Aquí se trabaja con muones acelerados a un momento de unos 3 gigaelectronvoltios, unas 3 veces la masa del protón, más o menos. Y a esas energías el muón vive del orden de 65 microsegundos. Se ha multiplicado por un factor de 30 más o menos la vida media. Bueno, está bien, tenemos en 30 microsegundos la vida media. Si yo meto muchos muones, en este instrumento se está metiendo del orden de 10.000 muones, pues yo puedo aguantar alguno de estos muones hasta unos 700 microsegundos. Entonces lo que se hace es inyectar muones, todos polarizados, para que tengan su spin apuntando en la dirección del momento lineal, que vayan su momento magnético intrínseco, su pequeño imán va apuntando en la misma dirección del movimiento, y lo meto en un anillo a dar vueltas. Y se pone a dar vueltas. Entonces yo tengo unos campos magnéticos, son unos cuadripolos que van alrededor de un tubo. El tubo tiene como, no recuerdo ahora, como 7 metros así de diámetro, son como 7 por 3. No recuerdo ahora los números exactos, los tendría que mirar, pero bueno, los almaceno en un tubo y los pongo a dar vueltas. Y ahora pongo en medio de ese tubo, pongo un imán muy fuerte.
el número exacto, pero del orden de 4 teslas. ¿Y ese imán qué es lo que hace? Ese imán, por supuesto, ese imán tenemos que ser muy, muy cuidadosos con el campo magnético que emite, porque para que este experimento se pueda realizar, en el anillo que yo almaceno los muones, el campo magnético tiene que ser extremadamente uniforme, con errores del orden de la millonésima. Conseguir un imán de esa calidad es muy difícil. Este imán pesa una barbaridad, como 60 toneladas, un imán terrible, y costó mucho trabajo transportarlo. Estaba en el Brookhaven National Laboratory en Nueva York y hubo que trasladarlo a Chicago y fue toda una labor increíble. También el anillo de almacenamiento también se trasladó. Y hubo un transporte en camiones, varios camiones ocupando las autopistas para que nadie los cruzara, y después en barco y después en helicóptero, un helicóptero llevando es una cosa bastante curiosa en el año 2013. Pues ahí tenemos almacenado eso. Entonces ese imán tan uniforme lo que hace es que el momento magnético, el imán, se comporta como una peonza. En un campo magnético yo tengo el efecto de precesión del Larmor. Cuando yo tengo un campo magnético y tengo un imán, pues ese imán tiene una fuerza, recibe una fuerza que es proporcional al producto escalar de ambos, del campo magnético y como le estoy dando vueltas, el campo magnético es transversal y va en la dirección vertical y estoy dando vueltas en un anillo, pues esa proyección va cambiando y entonces lo que tengo es un movimiento de precesión. Por supuesto, la precesión del Larmor es clásica, no es relativista, hay que incluir una corrección relativista, no tienes que incluir la precesión de Thomas, ¿no? Pero bueno, eso es fácil de calcular. Entonces tú calculas y entonces lo que tú sabes es que cuando esté dando esos muones la vuelta alrededor del anillo, van a oscilar a cierto ritmo su spin. Va a ser una precesión, como un trompo que lo pongo a bailar. Y cuando bailo el trompo no está completamente derecho, sino que está con un cierto ángulo y está como dando vueltas. Su eje de giro no es completamente vertical, sino que tiene un cierto ángulo. Pues ese ángulo de precesión, que aquí corresponde, pues no recuerdo, eran como 17 vueltas completas al anillo para que se retorne a la posición original del spin, pues sabemos predecirlo muy bien en función de ese momento magnético anómalo. Es decir, depende del imán, del tamaño del momento magnético del muón comparado con el campo que yo estoy poniendo. Entonces, si ese momento magnético no es exactamente 2, sino es un poquillo más grande, yo puedo utilizar esta precesión, este movimiento, para observar este valor y calcularlo. ¿Cómo lo observo? Pues obviamente tengo que observarlo a través de algo que yo pueda medir. Y lo que yo puedo medir es que como los muones se desintegran, los muones preferentes, prácticamente el 100% de los muones se desintegran en un positrón, en un neutrino electrónico y un antineutrino muónico. Por supuesto, los neutrinos son imposibles de detectar, pero yo puedo detectar el positrón. Es muy fácil detectar el positrón. Yo tengo detectores de silicio que me permiten seguir la trayectoria del positrón, como cualquier otra partícula cargada, con bastante precisión, y puedo tener calorímetros electromagnéticos que recogen esa energía y que me permiten estimar exactamente qué energía tiene. Entonces, lo que yo observo es que el espectro de energía en los calorímetros, que es una especie como de montañita, es una especie como de montaña, el pico de esa montaña depende de la dirección del spin, porque estos positrones se emiten preferentemente en la dirección que tenga el spin, que no coincide con la dirección del movimiento, porque hemos dicho que ocurre este movimiento de precesión. Entonces, cuando yo miro el espectro de energía de esos positrones, lo que observo es que en diferentes detectores colocados en diferentes lugares del anillo, el espectro es un poquito más alto, un poquito más bajo, va oscilando. Tengo una frecuencia de oscilación de ese pico de energía y esa frecuencia de oscilación me permite, es un proceso complicado, a partir de la frecuencia de precesión, que depende de la energía de los muones en el anillo y del campo magnético aplicado, y a partir de la oscilación de ese pico de energía, tengo dos frecuencias, pues el cociente de esas dos frecuencias, a través de una fórmula matemática relativamente sencilla, me permite calcular el valor del momento magnético anómalo del muón. Entonces, básicamente, eso es lo que se ha hecho. Es un experimento, es exactamente el mismo experimento que había en el BNL, en el Brookhaven National Laboratory, cerca de Nueva York. Lo que pasa es que este experimento se trasladó porque en el Fermilab se podía aumentar la precisión del mismo experimento. Entonces, hay otro experimento en curso, lo que pasa es que todavía está, digamos, en proceso de fabricación, en el J-Park, eso es en California, que va a hacer lo mismo, pero con otro método distinto.
pero empezará a tomar datos como en 2024, 2025, con lo que habrá un resultado como en 2028 o por ahí. Entonces, por ahora, lo que tenemos es repetir un mismo experimento, pero, por supuesto, con muchísimas ventajas técnicas. Medir la uniformidad del campo magnético, que se utilizan tecnología NMR de resonancia magnética nuclear, una especie de bolas de agua que se ponen y se mide en los protones dentro de esas bolas de agua. Es también algo bastante novedoso en este experimento. O sea, este experimento tiene muchas novedades y muchos avances respecto a lo que era la versión original del BNL. Pero, claro, no se sabía si el resultado que iba a dar era compatible con el anterior o no, y se ha observado que es perfectamente compatible. La desviación respecto al anterior es menor de una sigma, y este experimento sigue mostrando la misma anomalía. Es decir, la predicción teórica de consenso. Repito, de consenso, porque estimar este tipo de cosas es muy difícil por la contribución cromodinámica. La contribución del vacío de los gluones y de los quarks es extremadamente difícil de calcular para un proceso que ocurre a energías muy bajas, porque la constante de acoplamiento pues, es muy grande y entonces no puede utilizar técnicas de carácter perturbativo. Eso complica muchísimo la estimación y hay muchas estimaciones en curso. Pero la estimación de consenso, que se publicó en un workshop en junio del año pasado, respecto a esa estimación hay una desviación de 3,3 sigmas. Como ya había una desviación de 3,7 sigmas, al combinar las dos, tengo una desviación de 4,2 sigmas. 4,2 sigmas es una barbaridad. Pero, repito, aquí el gran problema es que el cálculo teórico de esta magnitud no es limpio. Es un cálculo teórico muy sucio, porque la contribución clave, que es la contribución cromodinámica, que es lo que realmente estamos explorando, porque la contribución electrodinámica es muy fácil de calcular, entre comillas, sabemos hacerlo, los últimos 40 años, se ha logrado llegar hasta 5 loops, por ejemplo, en el cálculo de la contribución para el electrón, pero la contribución electrodébil también es fácil de calcular, porque los bosones son muy pesados y la contribución es fácil, pero la contribución cromodinámica es extremadamente difícil de estimar. Y hay importantes desviaciones entre diferentes estimaciones. Entonces, ahora mismo, ¿dónde está el foco? El foco está, obviamente, en calcular mejor la estimación teórica. Es decir, ahora tenemos que dedicar mucha inversión de tiempo de expertos, sobre todo en cromodinámica cuántica, en el retículo, para que estimen y para que comprueben y se garantice que la estimación teórica de consenso de la contribución cromodinámica es la correcta. Ya se han publicado varios artículos dudando de eso. Lo que pasa es que hay gente que duda de esos artículos, claro, porque una cosa es tener un consenso después de... Esto ha avanzado muchísimo. Hay que recordar que lo que midió BNL en el año 2001 tenía como 2,5 sigmas. Y sin tocar nada del resultado experimental, ahora sabemos que tiene 3,7 sigmas. ¿Por qué? Porque ha mejorado la estimación teórica. La reducción de la incertidumbre en la estimación teórica ha incrementado la significación estadística de la desviación del resultado de 2001. Entonces, el nuevo resultado es muy relevante y, por supuesto, va a generar, ahora lo comentará Gastón, un boom infinito de papers en Archive, porque esto va a generar, esta es una desviación tremenda, más de 4 sigmas, pero ya repito, la clave del asunto es que no tenemos ni idea si es verdadera o no. Porque puede pasar como pasó con el problema del radio del protón. El radio del protón, las medidas con muones dieron un valor más pequeño del esperado, se pensaba que eso tenía que ser nueva física y lo que se descubrió es que no, es que ese valor es el correcto. El valor correcto era el que se estaba desviando y todos los anteriores estaban mal calculados. Cuando se repitieron los experimentos anteriores y se realizaron datos, se vio que todos coincidían con el nuevo valor. Entonces, puede que esté pasando eso, que el valor teórico de consenso no es el valor teórico correcto y que el valor teórico correcto corresponda a lo que miden los experimentos. Y eso lo sabremos probablemente pues, en 5 años o algo así. O sea, es decir, que vamos a tener 4 o 5 años de mucha actividad teórica. Vale, entonces, antes de preguntarle a Gastón, déjame ver si he entendido todo lo que... Porque han sido muchas cosas, ¿no? Lo que has contado. Y entonces un resumen sería que esto es una especie de repetición de un experimento que se había hecho primero en el Brookhaven National Laboratory, que se llevó a Fermilab en Chicago
para continuar allí, para hacer sucesivos runs y mejorar la estadística. Y el experimento consiste en medir básicamente el momento magnético del muón, que es el momento magnético es como si el spin actuara como un pequeño imán, y lo que se hace es que al ponerlo en un campo magnético, pues ese pequeño imán que está producido por el spin precesa, o sea, gira como una peonza que va girando alrededor de ese campo magnético, ¿no? Y en teoría ese momento magnético debería ser 2 veces el magnetón de Bohr, si fuera la partícula aislada, pero como no está aislada, sino que está rodeada por estas fluctuaciones del vacío cuántico, pues el valor no es exactamente 2, sino es 2, un poquitito. Y ese es el valor que se ha calculado, ese 2, un poquitito, se calcula con un cálculo muy complicado de cromodinámica cuántica, que no es del todo seguro, pero es el valor de consenso que hay. Y al hacer el experimento salió un valor que era 2, un poquitito, pero un poquito diferente del poquitito calculado. Y esa diferencia era de 3 y pico sigmas, y ahora con esta nueva edición del experimento se ha confirmado de nuevo una desviación de esos 3 y pico sigmas, con lo cual ya nos ponen unas 4 sigmas. Para decir que hemos descubierto física nueva, habría que llegar a 5 sigmas en sucesivas recogidas de datos, pero claro, estaría la duda de si realmente lo que está mal es el cálculo teórico. Claro. A lo mejor no es física nueva, sino física actual, pero que el cálculo haya que hacerlo mejor. Sería un poco así el asunto. Exactamente, para cuantificar, si queréis, para que los oyentes tengan un poco la idea. El cálculo teórico es 2.00233183,6 y el cálculo experimental obtenido ahora, combinado BNL con el nuevo resultado, es 2.002331,841. Antes dije 836, ahora es 841. Es decir, son una diferencia muy, muy pequeña. O sea, son los 3 últimos decimales de una ristra de 7 u 8 decimales, ¿no? Sí, de 9. Exacto, 9 decimales. Y se llama G-2 porque 2 sería el valor, digamos, clásico del magnetón. Entonces, al restarle 2, lo que queda, esa tirita, es lo que sería esa corrección, que es todo lo que está aquí en disputa, ¿no? Bueno, sí, Gastón, la anomalía como tal se suele hablar de G-2 dividido entre 2. G-2 dividido entre 2, vale. Okay. ¿Qué nos puedes contar tú, Gastón? ¿Qué opinas de...? No, estoy de acuerdo con lo que el experimento. Estoy de acuerdo con la forma en la que lo expresa Francis. Yo creo que es la correcta. Es esto de el valor de consenso. Aclarar ese punto, ¿no? Es decir, ¿qué es el valor de consenso? El valor de consenso es, uno tiene una teoría que considera el modelo estándar. Dentro de ella está en particular la cromodinámica cuántica, pero luego hacer cálculos con esa teoría es bastante complejo. Entonces, el valor de consenso puede ser erróneo, no porque la teoría lo sea, sino porque cómo se llegó a ese resultado. Uno puede no haber tenido en cuenta algún detalle, haber menospreciado algún otro. Así que hay que aclarar muy bien, como hizo Francis, que la discrepancia es entre lo medido observacionalmente entre estos 2 experimentos, podemos decir, a pesar de que es el mismo aparato montado en otro lado, son 2 experimentos con muchísimos años de diferencia, entre los resultados de estos 2 experimentos y el valor de consenso teórico derivado de lo que conocemos como el modelo estándar. ¿Por qué aclaro esto? Por lo siguiente, primero, o sea, como bien explicaba Francis, el muón es una de las primeras partículas que conocimos, aparte de las partículas que forman el átomo, el protón, el neutrón y el electrón y los fotones. En la década, como la física del muón empieza en los 40, pues fue descubierto en 1937, poco después del positrón, unos años después del antielectrón. Entonces, es una partícula que conocemos hace mucho y de hecho es ubicua. O sea, calculemos más o menos nosotros acá en la Tierra, hay 1 muón por segundo que atraviesa nuestro corazón. El corazón de todos nosotros es atravesado por 1 muón por segundo. Es una partícula que está en todos lados y de hecho es la única partícula que a mí se me ocurre que uno puede ver fácilmente. Puede mostrar a los estudiantes en la universidad. Se necesita muy poco, en muy pocos elementos. Uno lo puede hacer en su casa, de hecho. Es cierto, se necesita nitrógeno líquido, pero cualquiera que tiene un físico amigo puede conseguir nitrógeno líquido en el mercado negro fácilmente. Son partículas que están en todos lados y que uno entiende bastante bien su tiempo de decaimiento y con cierto error, por supuesto. Entonces, la física, en principio de un muón, no tendría que ser tan sorprendente, pero a estas energías y con el grado de sutileza con el que se está midiendo, uno tiene que tener en cuenta todo tipo de peripecia virtual, llamemos, como que son las que explicaba Francis, todas las cosas que en el momento de que el muón interactúa con el campo magnético del experimento, hace en el medio. Porque todas esas son las que dan cuenta de esta polarización del vacío que Francis estaba hablando. Uno puede pensar esta polarización del vacío en parte por
todos los fenómenos virtuales, todo lo que hace el muón antes de interactuar con el fotón. El fotón, ¿por qué digo el fotón? Porque el campo magnético del experimento es un campo electromagnético, en particular es un fotón que lo lleva la información de ese campo magnético. Entonces, cuando uno dice que precesa a esa precesión del giro del muón al interactuar con el campo magnético, es la interacción de un muón con un fotón, con el del campo magnético. Ahora, eso puede darse directamente, cálculo clásico, o puede darse por un montón de procesos intermedios. Por ejemplo, antes de interactuar, el muón pudo haber elegido emitir una partícula de Higgs, seguir un poco deflectada su trayectoria, interactuar con el campo magnético, volver, recapturar la partícula de Higgs virtual que había emitido y volver a hacer el muón de antes. Puede hacer eso, pero puede hacer muchas cosas más. Puede hacer lo mismo, pero emitir no un bosón de Higgs, sino un Z, un portador de la fuerza electrodébil. La única que no le cambiaría la carga, un Z0, que es neutro. También puede emitir un fotón antes de interactuar con el otro fotón. Puede hacer todas esas peripecias y uno, en mecánica cuántica, tiene que sumar sobre todas ellas y no olvidarse de ninguna. Todas estas que acabo de describir no involucran quarks, no involucran cromodinámica, son calculables. Más ahora que conocemos mucho más del Higgs. Pero hay otros fenómenos, como bien explicado Francis, que son estas polarización del vacío, en particular lo que se llama como Hadron Vacuum Polarization, que es un cálculo QCD que es muy difícil de hacer analíticamente por las dificultades propias inherentes de la teoría que describe los quarks y los gluones. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante mencionar que lo que podría estar pasando es que la teoría esté bien, pero el valor que nosotros deducimos teóricamente no sea el correcto. Estamos haciendo mal el cálculo, grosso modo. En particular, salió un paper de Nature ayer en el cual en lugar de calcular este efecto de la cromodinámica cuántica, es decir, en lugar de calcular analíticamente, usando datos experimentales, lo que se conoce como el Hadron Vacuum Polarization, lo pusieron en una supercomputadora, y estamos hablando de cientos de millones de horas de CPU, de supercomputadoras, hicieron el cálculo en el látiz y encontraron resultados parecidos, dicen estas personas que hicieron este cálculo, y se publicó ayer en Nature, parecidos a los resultados experimentales, con la teoría que tenemos, ¿no? No sé, esto es muy nuevo, esto es de ayer, el paper y el resultado del experimento. Es muy difícil para saber cómo reacciona cómo es tomado cada uno de estos resultados por la comunidad especializada, pero ciertamente lo que quiero decir es que no hay un consenso unívoco entre si el resultado, que llamamos el resultado teórico, es en efecto un cálculo bien hecho. Es, como decía Francis, el resultado de consenso. Varias personas se ponen de acuerdo, eso sí, creo que hiciste la cuenta bien, nos ponemos de acuerdo, sí, ok, bueno, listo. Parece que no nos olvidamos de nada, pero hay que revisar esa parte teórica también, no solamente la parte experimental. Soy un romántico, quiero creer que el modelo estándar está bien. Hablaba con Javier Santolaya hace unos minutos de este tipo de... Yo no soy de esos físicos que comparten el entusiasmo cuando hay algo que no se entiende. Yo creo que cuando hay una física que no se entiende, síntoma de nueva física, hay un imperativo categórico en buscar de qué se trata, pero no sentirse contento con esa confusión. Yo quiero saber, no quiero no saber, ¿no? Entonces, hay un movimiento hacia buscar esa respuesta, pero ese movimiento nace de la angustia, por no entender, no por, ¡ay, qué bueno! Che, no se entiende nada, estoy feliz. No estoy feliz, es horrible esto. Ahora, hay un imperativo categórico en buscar qué es lo que está pasando ahí. Hicimos mal la cuenta, hay una partícula nueva que tenemos que también tener en cuenta entre todas estas peripecias que hace el muón antes de interactuar con el fotón. Por eso esto puede ser síntoma de nueva física. Si verdaderamente tuvimos en cuenta todas las cosas que el muón puede hacer al momento, o un poquito antes, virtualmente antes de interactuar con el campo magnético, la cuenta tendría que darnos lo que dice el experimento. Ahora, si nos estamos olvidando de una, o puede ser que hicimos mal el cálculo y nos olvidamos de algo, o puede ser que nos olvidamos de algo porque no sabemos que existe. Una nueva partícula, que el muón también puede hacer algo con ella antes de interactuar con el campo magnético. Entonces, lo que va a pasar en estas semanas, no solamente lo aventuro, Francis ha posteado hace poco algo en Twitter, me imagino, no sé, en las próximas semanas, una suerte de heterodoxa cantidad de nuevos artículos y modelos ad hoc, es decir, encontré por qué el G me da ese 41 al final y no el 37 que tiene que dar. Va a haber un montón. Pasó con Ópera, no sé si recuerdan, allá por el 2011 creo, cuando estaba esta... No quiero poner en pie de igualdad eso con esto, porque esto parece mucho más serio, ¿no? Pero cuando estuvo ese claim de
los neutrinos van más rápido que la luz, que era un disparate, todo el mundo sabía de entrada. ¿Por qué no te fijas bien lo que estás haciendo? Porque hay algo que no funciona. Pero bueno, en ese momento también a la semana había físicos, preeminentes físicos, escribiendo modelos totalmente heterodoxos en los cuales las velocidades superlumínicas eran posibles en la física de partículas, un delirio. Ahora esto es más serio, pero igual, esto va a dar catarata a un montón de modelos justificando estos resultados que luego quedarán en el olvido como tantas piezas de la literatura, digamos. Pero bueno, sí, yo creo que va a haber, es un terreno fértil para la fenomenología de la masa especulativa, porque como digo, este resultado depende de qué pudo haber hecho el muón antes de interactuar con el fotón que porta ese campo magnético al experimento. Sabemos que hizo varias cosas: emitir un Z, recapturarlo; emitir un Higgs, recapturarlo; interactuar con ese campo con otro Higgs; emitir un fotón y recapturarlo. Ahora, si necesitamos algo más, cada uno puede venir con su modelo y decir, también existe una partícula de tal masa que también interactúa con el muón y también emitió esta. Bueno, o sea, esto es terreno... Ahora, a mí, desde el punto de vista filosófico, me empieza a generar cierto problema el que tengamos estas teorías. Vamos a ver, una teoría supuestamente es algo que nos permite calcular y hacer una predicción de cuál va a ser el resultado de un experimento. Empezamos a estar en una situación en la que nuestras teorías son tan complicadas, Nuestras teorías sí te permite calcular esas cosas, pero es tan complicado que ni siquiera la comunidad de miles de físicos trabajando en un tema, expertos, pueden estar seguros de que el cálculo es el correcto. Entonces, ¿realmente eso es una teoría buena? ¿Quién le ha dicho a usted, mi amigo Héctor, que Dios nos ha hecho la vida fácil? Yo como ateo hago este chiste, pero digo, es muy probable que la física, las leyes de la naturaleza, yo como realista dogmático que soy acerca de la existencia, de mi convicción ontológica de su existencia como leyes naturales, ¿quién dijo que estas tienen que ser sencillas? Imagínate un mundo lleno de caracoles. ¿Quién de ellos hubiese encontrado el modelo estándar? ¿Cómo sabemos nosotros que esas leyes sí existen? Como realista dogmático, esas son asequibles a nosotros. Bastante bien, vamos, 9 órdenes de magnitud. Pero ¿quién nos dijo que la vida tiene que ser sencilla? Como decía Nietzsche, ¿quién te dijo que estás aquí para ser feliz? Podría ser complicada. No veo ningún problema filosófico yo en que las leyes de la naturaleza, como realista dogmático, que las leyes de la naturaleza se nos descubran difíciles a nosotros. ¿No? Sí, pero fíjate que ni siquiera estoy diciendo eso, estoy yendo desde una definición más pragmática de lo que es una teoría, como simplemente algo que te permita calcular cosas, independientemente de que eso sea la realidad o no, independientemente de que nuestra capacidad de entender la realidad pueda no ser suficiente, ¿no? Pero que llamemos teoría a algo que en realidad no nos está permitiendo hacer esos cálculos. O sea, que ya ha llegado un momento en el que ni siquiera somos capaces de hacer esos cálculos. Bueno, pero yo creo que es más teoría que cualquier otra de la física, porque esos cálculos complicadísimos de resolver son complicados debido a que estamos llegando a un grado el orden de magnitud significativo que estamos discutiendo es el más grande, es el más preciso de toda la historia de la ciencia. No hay ninguna otra teoría tan precisa como esta. El problema de nuestra dificultad para hacer ese cálculo es el grado de exigencia que tenemos a la hora de buscar ese decimal. Si yo quisiese hacer lo mismo con la ecuación de Navier-Stokes, fallaría mucho antes. Sí, de hecho, es un buen ejemplo el tema de las ecuaciones de Navier-Stokes de los fluidos, ¿no? La turbulencia todavía sigue siendo un secreto. Es decir, muchos de los grandes físicos famosos dijeron que cuando llegaran a hablar con, entre comillas, Dios, lo que le preguntarían es el secreto de la turbulencia, ¿no? O sea, y se supone que las ecuaciones de Navier-Stokes son de principios del siglo XIX. Yo creo que Dios le diría, honestamente, tenés el problema del muón y te preocupás por esto. Una pregunta me puedes hacer y... Claro. Con esto pasa algo parecido. Hay que recordar que la cromodinámica cuántica es una teoría extremadamente precisa para cosas que tienen mucha energía. Por ejemplo, el quark cima. El quark cima, el quark top, se comporta como si fuera una partícula libre, porque se desintegra más rápido del tiempo que le da a hadronizarse, o sea, ver el vacío. Se desintegra antes de ver el vacío y decir, uy, este vacío me dice que me tengo que convertir en un hadrón. Pero no le da tiempo y antes se ha desintegrado. Y gracias a eso, la teoría predice perfectamente lo que observamos en los experimentos con muchísimos decimales. Claro, lo que pasa es que ese es un límite. Hay otro límite, el límite infrarrojo, el límite de muy baja energía.
qué hay dentro de un protón. Pues eso la teoría no nos lo aclara, porque eso es muy complicado de calcular. ¿Qué pasa con los procesos de baja energía? ¿Qué pasa cómo afecta el vacío de la QCD a un muón que está acelerado a 3 gigaelectronvoltios? Yo no sé cómo no lo contesta. No sé cómo era en España cuando ustedes eran jóvenes, como es ahora, pero cuando uno juega con sus amigos, hay un momento donde uno hace trampa. Dice, no, eso no vale. Uno cuando juega un juego tiene ciertas reglas. Todo juego, a veces tácitas, pero hay una regla. Para mí, poner los cálculos en una computadora y decirle a la computadora que calcule es hacer trampa. No me gusta. No obstante, es hacia donde vamos, porque estos cálculos del infrarrojo que menciona Francis son cálculos en los cuales la teoría está escrita, la cromodinámica cuántica. Ahora, resolver ahí, nadie sabe cómo hacerlo. Nadie sabe. No es solamente que no hay consenso sobre el resultado. Nadie sabe. La holografía da algunas ideas para modelos parecidos, pero no son los naturales. Y lo único que uno nos queda, como el paper de Nature de ayer, es meterlo en una computadora, y cuando hablamos de computadora estamos hablando de supercomputadoras, de cientos de millones de CPU hours, y calcula, ¿no? Y en efecto, eso es la única manera, y da bastante bien los resultados del Lattice, pero son per se, ya es un tema hiper complicado implementar esto en una computadora, ¿no? ¿Qué es el Lattice? Es básicamente discretizar el espacio y es una teoría de campos, una teoría cuántica de campos, como la del modelo estándar, pero no en un espacio continuo como el que vivimos, o creemos vivir, sino en un látiz, una red. Y luego tomar ese límite de esa red, ese enmallado hacia cero para simular el espacio. Esos son cálculos que tampoco conocemos. Una pregunta, como dice Francis, tan simple como ¿por qué el protón tiene la masa que tiene? Es un cálculo que sabemos más o menos reproducir hasta cierto orden de magnitud. Una pregunta sencillísima. Pero bueno. Y fijaros, un punto importante que muchas veces olvida, ¿no? ¿Por qué hay preocupación por los ordenadores cuánticos? O sea, ¿dónde sale la idea esa de que un físico teórico como Gastón debe de aprender computación cuántica? Porque ahora estamos en teoría de cuerdas y todo eso, usar ese tipo de herramientas. ¿Pero de dónde viene eso? Pues eso viene sencillamente de Richard Feynman. Su hijo Robert trabajaba para una empresa que estaba fabricando un superordenador, que era una máquina que iba a tener 1 millón de procesadores. Entonces era una máquina tan poderosa que parecía que iba a poder resolver todos los problemas del mundo. Entonces dice, pues voy a preguntarle a mi padre a ver si Richard Feynman se le ocurre algún problema de verdaderamente difícil que merezca la pena dedicar la máquina a ese problema. Y entonces Richard dijo, oh, ningún problema, para eso te lo busco yo en un momento. La cromodinámica cuántica, predecir la masa del protón, problema trivial. Es un problema muy difícil. Los ordenadores actuales, en 1981, 1982, son incapaces de resolver ese problema. Tu máquina seguro que lo va a resolver. Déjame que trabajar un poquito y me pongo yo a programar en la máquina a ver cómo se programaría esto. Porque claro, el chaval era informático, no era físico de partículas. Y eso no era algo fácil. Y cuando se pone a hacerlo, Feynman dice, hey, cuidado, problema. Esto es un problema duro. Un problema de crecimiento exponencial. No necesito una máquina con 1 millón de procesadores, necesito una máquina con 10 a la 40 procesadores. La máquina con el 1 millón de procesadores no me va a servir para nada. Es absolutamente inútil. Y dice, ¿esto cómo puede ser? Y dice, esto tengo que arreglarlo de alguna manera. Y dijo, es que esto es un problema cuántico y ha de ser resuelto por una máquina cuántica. Entonces, dice Richard Feynman, tengo que estudiar ordenadores cuánticos. Y se pone a estudiar lo que en aquel momento estaba trabajando fundamentalmente en la línea de computación reversible, la computación clásica reversible, y había gente hablando de su aplicación al caso cuántico, porque la computación unitaria por procesadores unitarios es reversible. Y entonces se pone a hacerse y publica un artículo, Richard Feynman, uno de los primeros artículos sobre computación cuántica, que es el motor para que David Deutsch decida que tiene que pasar el formalismo de la máquina de Turing clásica a la máquina de Turing cuántica, la máquina de Deutsch. Y ese es el motor de que empiece a trabajar Peter Shor a principios de los 90 y de ese gran resultado de que la factorización de los números primos es un problema de coste polinomial en ordenadores cuánticos. Y ese es el motor de que hoy en día haya gente tratando de construir ordenadores cuánticos. Se están tratando de construir ordenadores cuánticos en rigor para resolver el gran problema que quería resolver Richard Feynman, que es usar la QCD en redes, la cromodinámica cuántica en el retículo, la lattice QCD que ha comentado Gastón, para resolver este tipo de problemas.
porque es una teoría muy difícil. Duda existencial. ¿Vosotros creéis que un ordenador cuántico sería capaz de resolver problemas NP completos como este que propuso el hijo de Feynman? No, bueno, en principio... Es que creo que no. A ver, sí puede resolver cualquier tipo de problema, porque el ordenador cuántico tiene el mismo poder que el ordenador clásico, es decir, es irrelevante que sea un problema NP completo, NP hard, el que sea, ¿no? Lo que pasa es que no va a resolver de manera eficiente un problema NP completo, ¿vale? O sea, la opinión de consenso, ¿vale? No hay demostración. Una demostración de que un ordenador cuántico puede o no puede resolver los problemas NP completo automáticamente sería una demostración de P igual o P distinto de NP. Recibiría, o sea, que es igual de fácil el problema P igual a NP que el equivalente cuántico. Es igual de fácil o igual de difícil, ¿vale? Ahora mismo no tenemos ni zorra idea de cómo atacar ese problema. Y aunque todas las semanas se publica una demostración de mentirijillas, el problema sigue abierto. Entonces, los ordenadores cuánticos son capaces de resolver en tiempo polinomial algunos problemas que están fuera de la clase NP. ¿Vale? Problemas NP, más allá de NP, están en P espacio, pero no están en NP. Claro. Pero, sin embargo, la opinión general es que por cuestiones puramente estructurales de cómo se computa en un ordenador cuántico, los problemas NP completos, que son problemas que requieren explorar un espacio de búsqueda con muchas alternativas y seguir todos los caminos posibles, eso no se puede hacer con un ordenador cuántico. Aunque a nivel de divulgación se diga que los ordenadores cuánticos exploran todo el espacio de búsqueda como si fueran un multiverso y fueran viendo todos los caminos en paralelo, son mentiras, ¿vale? O sea, la computación cuántica se basa en procesos de interferencia constructiva y destructiva, y esos procesos de interferencia no son capaces de atacar, por lo menos nadie es capaz de concebirlo. Entonces, la línea de opinión general entre todos los expertos en complejidad cuántica es que los ordenadores cuánticos nunca podrán volver polinomial el coste de un problema NP completo. Esto, por supuesto, es una hipótesis, es una opinión. Quiere decir, sí, no, igual, soy muy escéptica ante la demostración matemática es muy difícil, pero sí es verdad que hay problemas más allá de los NP. Es capaz de resolver. El problema clásico de coste exponencial que resuelve un ordenador cuántico es simularse a sí mismo. O sea, un ordenador cuántico puede simularse a sí mismo. Es decir, un ordenador cuántico puede simular un proceso cuántico. Esto parece una tontería, pero... no, tiene su miga. Y resulta que eso tiene un coste exponencial, que está más allá de NP, ¿vale? O sea, tú no puedes verificar que el resultado... Recordad que los problemas NP son los problemas de coste no polinomial, pero que su solución se verifica con coste polinomial. Eso es. Y el problema de la simulación de un sistema cuántico es que la simulación de un sistema cuántico tiene un coste no polinomial, pero verificar el resultado requiere un coste no polinomial, ¿vale? Porque tengo que verificar que todas las posibilidades las he obtenido, y eso solo lo puedo hacer con coste no polinomial. Entonces, ese tipo de problemas sí es capaz de resolver un ordenador cuántico, que es lo que interesa aquí. En QCD, el problema es que es un problema... El problema de calcular la contribución del vacío al momento anómalo del muón es un problema más allá de NP, de coste exponencial.